Conferencia de Yalta y Potsdam. Mauricio Gómez. Conferencia de Yalta. La Conferencia de Yalta fue una reunión que se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Esta conferencia se mantuvo el día 4 al 11 de febrero de 1945. Las tres grandes mandatarios, Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, como jefes de Estado de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. Esto se puede considerar como el inicio de la Guerra Fría. La continuación de la Conferencia de Yalta empezaron con la Conferencia de Casablanca en enero de 1943. Los acuerdos que se dieron en esta conferencia tuvo un gran resultado en la Conferencia de Potsdam. La muerte de Roosevelt trajo falsas acusaciones con Churchill y de que no hubo una aceptación del control internacional sobre los países liberados por la Unión Soviética, y también que ningún gobierno fue consultado o le fueron notificadas las decisiones en esta conferencia. Decisiones de la Conferencia de Yalta. Se da a conocer la aclaración de Europa liberada y se permitió las elecciones democráticas en todos los territorios liberados. Hubo una conferencia en abril en San Francisco para poder organizar las Naciones Unidas. En esta conferencia se da con la idea de un Consejo de Seguridad para la ONU, y también se acuerda que Ucrania y Bielorrusia tengan un representante en la ONU. El desarme y la desmilitarización y la participación de Alemania fue vista por las tres potencias un requisito para la futura paz y seguridad. Por eso, Alemania se divide en cuatro: una parte para la Unión Soviética, otra para Estados Unidos, otra para el Reino Unido y finalmente para Francia. Alemania tiene que pagar 200.000 millones de dólares por pérdidas que se ha causado por las naciones aliadas. Se planteó la cuestión de los crímenes de guerra. Polonia tiene un cambio político, un gobierno democrático extranjero provisional, pero una participación de elecciones libres. En Yugoslavia se lleva a cabo un acuerdo para los gobiernos monárquicos y comunistas. La Unión Soviética se metía a la guerra con Japón, faltaban 3 meses de la rendición, y a cambio habría la recompensa de la isla de Sakhalín y la Kurils en varios privilegios. Se tocó el tema sobre las fronteras de Italia con Yugoslavia y Austria, además de la relación entre Yugoslavia y Bulgaria. Se impulsó un bloqueo a España por considerarse combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Brasil y Colombia serían los principales productores de recursos naturales para los aliados. Con respecto a Alemania, se tocó el tema muy poco. Los aliados solo se comprometían a desarmarse, desmilitarse y a la división, así dándole paso a los futuros cambios. Desarrollo. Todo empezó cuando el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt se reúne con el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, en La Veleta. El 2 de febrero de 1945 llegó el presidente Roosevelt a bordo del USS Quincy. Eden y Churchill habían intercambiado algunas palabras sobre la política de Stalin. Churchill y Roosevelt se dirigieron a Yalta. Tuvieron que evitar el territorio de Creta, ya que estaba ocupado por los alemanes, entonces tomaron el camino de Crimea. Roosevelt y Churchill fueron recibidos en Crimea por Vyacheslav Molotov, el embajador Averell Harriman y el secretario de Estado Edward Stettinius. Roosevelt se hospedó en el Palacio de Livadía. Stalin se hospedó en el Palacio de Yusupov y Churchill en el Palacio de Vorontsov. El 4 de febrero en la mañana, Roosevelt se reúne con sus jefes militares para determinar los puntos a tratar por Estados Unidos. Fueron 4. El primero fue cuál era el futuro de Polonia y la negativa al reconocimiento al gobierno comunista de Lublin. El segundo fue el establecimiento de la ONU. La tercera, el futuro de Alemania, y por último, el mejoramiento de las relaciones del Partido Comunista. Stalin llegó a esa mañana a Crimea en tren y se dirigió a visitar primero a Churchill, donde expresó el convencimiento de la derrota alemana. Después se dirigió donde se encontraba el mandatario estadounidense Roosevelt, acompañado por Molotov, del cual expresaban sus indignaciones del grado de destrucción causado por la guerra de Crimea. Antes de empezar la famosa conferencia, Stalin y Roosevelt intercambiaron algunas palabras con relación al papel de Francia en la guerra y en la posguerra. Primera reunión. La conferencia toma lugar en el Palacio de Livadía, en Yalta, a las 5 p.m., del cual eran 10 soviéticos,
10 estadounidenses y 8 británicos, sentados en la mesa de conferencias. Entre los que sobresalían de la Unión Soviética era Stalin y Molotov. Del bando americano sobresalía Roosevelt y Stelius y Marshall, y del bando británico sobresalía Churchill y Eden. La primera reunión culmina antes de las 7 de la noche. Los tres grandes destacaron que el ámbito de la conferencia fue cooperatividad. Aunque el bando británico se dio cuenta que Stalin veía a las pequeñas naciones como terribles. Churchill aprueba el derecho al voto en la ONU a cada república soviética. Segunda reunión. La segunda reunión se dio en la tarde del segundo día, y Roosevelt tenía otro acompañante que era su asesor, Harry Hopkins. Se trató del tema del tratamiento de Alemania en la posguerra, del cual fue el primer punto a tratar. Una comisión ya se había establecido en las áreas de ocupación de las naciones aliadas, ya que Estados Unidos no estaba contento con su parte, es decir, la región suroriental. Stalin propuso que se definiera definitivamente el terreno de Alemania. La reacción de Churchill y Eisenhower fue inmediatamente, ya que no querían que Alemania conociera el plan de desmembramiento. El segundo punto a tratar en la segunda reunión en la conferencia de Yalta fue la discusión de la zona de la ocupación francesa, de la parte británica. Churchill estaba dispuesto a entregarle el terreno que les correspondía con el objetivo de formar una poderosa barrera contra el comunismo soviético. Stalin se dio cuenta del objetivo de este y se lo negó. Roosevelt le ofrece a Francia la zona de entrada al órgano de control de Alemania. Roosevelt anuncia que dentro de 2 años abandonaría Europa, y la reacción de Stalin fue que aceptó la propuesta de Roosevelt sobre Francia. Luego se planteó la indemnización de la guerra que se debía pagar a Alemania. Estados Unidos dijo que una suma de dinero, pero el bando del Reino Unido dijo que esta causaría problemas. Entonces, Roosevelt dio la solución de que Alemania tenía que autoabastecerse. La tercera plenaria, o es decir, conferencia. La tercera conferencia se concentralizó en el tema de las Naciones Unidas. Churchill expresó sus deseos de que las 3 naciones deben realizar una orgullosa submisión a las comunidades del mundo, pero con el objetivo que no se fraccionara estuviera buscando el dominio del mundo. Stalin opinó sarcásticamente que las Naciones Unidas debían ser organizadas de manera tal que fuese muy difícil de obtener el dominio del mundo. También, Stalin dijo que si las 3 superpotencias entraban en conflicto, sería muy peligroso. También se habló sobre el territorio polaco. Churchill opinó que debía volverse un estado libre. Roosevelt, al terminar la conferencia, le escribió a Stalin una carta tratando sobre el asunto polaco, que decía que tuviera un gobierno comunista. Conferencia de Potsdam. Fue una reunión llevada a cabo en Potsdam, Alemania, en el Palacio de Selinov, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. Tuvo la participación de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. Estas 3 potencias derrotaron a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Los jefes representantes en la conferencia de Potsdam fueron los secretarios. Para la Unión Soviética estaba Joseph Stalin. Para el Reino Unido fue Winston Churchill, que se convertiría en Clement Attlee por su muerte. Y para Estados Unidos fue el presidente Harry Salomon Truman. Clement Attlee subió al cargo del primer ministro en 1945 cuando derrocó a Winston Churchill. Uno de los objetivos de la conferencia de Potsdam era acordar la administrar Alemania, del cual se había rendido el 2 de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo. Otro objetivo de esta conferencia fue el establecimiento de una orden de posguerra, algunos asuntos relacionados con tratados de paz y el estudio de los efectos de la guerra. Acuerdos de la conferencia. Devolución de todos los territorios europeos ganados por la Alemania nazi en 1937 y la separación de Austria. Los objetivos de la ocupación de los aliados de Alemania fue la desmilitarización, desnazificación, democratización y desclasificación. Persecución de los criminales de la guerra nazi. Establecer la división de Alemania y Austria en 4 zonas de ocupación, que se llegó a acordar en la conferencia de Yalta, y una división similar de Berlín y Viena. Se establece la línea temporal de Oder-Neisse, que trataba la frontera de Alemania y Polonia, que sería la frontera del territorio administrado por Polonia. Hubo un fuerte asentamiento de forma humana y ordenada de las minorías alemanas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia, dentro de las nuevas fronteras establecidas para Alemania y Austria.
Acuerdo para la reconstrucción. Se estimó que hubo una pérdida de 200.000 millones de dólares. Alemania se vio obligada a pagar esta suma, pero fue evitado ya que surge la Guerra Fría y se evita que se pague la deuda. La declaración de Potsdam subrayó los términos de rendición para Japón. Los otros asuntos se debían tratar en otra conferencia de paz. Stalin quería la ruptura de toda relación con el gobierno de Franco, es decir, España. Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra se opusieron a la entrada de España a la ONU. Mundo bipolar en la Guerra Fría. Primera vez que el comunismo y el capitalismo se separaron de una forma física. Japón recibe el ultimátum de que tenía que rendirse, pero Japón nada del mundo quería rendirse. Entonces, Estados Unidos, como una cortina de humo, utiliza la declaración pública, pero ya Estados Unidos estaba preparando para lanzar las bombas atómicas el 6 y el 9 de agosto, para lanzar la primera en Hiroshima y la segunda en Nagasaki.